Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, entrega de este miércoles 6 de octubre. Si nos ven en directo son las 2 de la tarde y 2 minutos de una jornada que tenemos que abrir con una noticia de esas que hiela la sangre. Enseguida se lo comentamos, hoy hablaremos además con Benjamín Perdomo, que es consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, y como cada día vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenida. Para mí, como si fueras una invitada. Como si fuera una invitada, sí. Es así, bueno. Estamos aquí todos los días. Sí, pero ya la costumbre, ya doy las gracias y la muy bienvenida a todo el mundo. Bueno, es una jornada, les decía, de esas las que cuesta contar las cosas, ni siquiera la enorme valentía y entereza de la persona que es la directamente protagonista de la noticia nos sirve para, a su vez, nosotros tener fuerzas para contarle cosas tan tremendamente duras a la par que injustas como esta. Tiene que ver con el actual alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, que esta mañana ha reconocido que todo parece indicar, falta el diagnóstico oficial, pero todos los síntomas y ya las prescripciones médicas primeras y demás indican que tiene una enfermedad, en fin, muy dura de soportar y de asimilar por él y por todos los demás, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, la terrible ELA. El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que afronta con entereza. No sé cuánto tiempo me dará esta enfermedad para seguir desempeñando la responsabilidad de ser alcalde del municipio que me vio nacer, pero les aseguro que sea el que sea, continuaré viviéndolo con todo el cariño y vocación del mundo, ha escrito en una carta dirigida a todos los vecinos. Tejera ha reunido la mañana de este miércoles a los directores de los medios insulares para hacerles conocedores de la realidad que vive desde hace un año. A la espera de un diagnóstico definitivo, la sintomatología con la que llevo conviviendo desde hace más de un año y las pruebas médicas que me han venido realizando revelan que padezco esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad conocida como ELA, ha dicho Alexis Tejera. Esta enfermedad no tiene consecuencias a nivel cognitivo, pero físicamente se hace evidente la debilidad muscular. Esa es una de las razones por las que ha decidido hacerlo público. Otra de las razones, ha explicado, tiene que ver con la necesidad de que mis vecinos sepan qué me está pasando, junto a la transparencia que le debo a toda la corporación y trabajadores municipales. Era importante para mí no mantener más este asunto en el ámbito estrictamente privado, señala en la comunicación pública. Bueno, la carta íntegra está en biosferadigital.com, si la quieren leer, la ha remitido a los vecinos del municipio de San Bartolomé, que administra y que sigue administrando hasta donde las fuerzas le acompañen, y luego en todo caso podemos comentarlo, Paola, en la tertulia con la incorporación de Domingo Rivero, de Alberto Acosta, una noticia que evidentemente pues hoy ha sacudido no ya la política, sino la vida personal, ¿no?, de todos. Desde luego, Jaime, porque como bien dices, es alcalde, es político, pero es persona, evidentemente. Todo lo que ha comentado y cómo ha declarado esa enfermedad hoy y la ha hecho pública, pues no es más que el compromiso y la transparencia, creo yo, a la que nos tiene ya acostumbrados Alexis Tejera, y desde luego creo que luego lo comentaremos, pero lo que nos toca a nosotros, evidentemente, es mandar muchísimo ánimo a él, a toda su familia y, como bien dice, a todos los vecinos, ¿no?, del municipio. Bueno, en fin, para bien o para mal, la vida sigue, pasando otras muchas cosas además, y una de ellas, ya les decíamos ayer, que un incipiente debate en torno al Plan General de Arrecife, que se ha confirmado, Paola, en las últimas horas. Da la sensación de que revive el debate y que aumentan las sospechas en torno al plan. Sí, esto es como lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Va como por capítulos, ¿no? Y se esconde y revive, y se esconde y revive. Sí, así es, Jaime. Por una parte, ayer el parlamentario Jesús Machín decía que anunciaba que en ese borrador se dejaba fuera a las viviendas de las vírgenes, concretamente recordamos, son las que se sitúan en Argana Alta, y bueno, pues dicen que... En varias calles que todas son virgen de no sé qué. Sí, por eso se les llama las vírgenes. Cierto, exacto. Entonces, bueno, lo que comenta
lo que comentaba el parlamentario Jesús Machín en este caso es que la propia alcaldesa decía en un pleno que no había surgido ninguna modificación desde 2017, que es cuando se había tratado el borrador de este plan general, y han descubierto pues que sí, que han habido modificaciones y que una de ellas es pues como comentamos, dejar fuera de ordenación a las viviendas de las vírgenes. ¿Qué conlleva esto? Pues que los vecinos, que son los primeros que sorprendidos en este caso, que tengan la incertidumbre de qué va a pasar con esas viviendas, porque se han planteado en el borrador, pues como digo, pues que están en incertidumbre ahora mismo, no se sabe qué ocurrirá con ellas. Insisto, lo sorprendente es que por lo visto la alcaldesa había dicho que no había habido ninguna modificación y están descubriendo que sí que las hay. Y por otro lado, no solo esto, sino que también Vecinos Unidos, esa organización, se ha vuelto a pronunciar nuevamente diciendo que una parcela de suelo público se ha destinado, o han dicho en ese plan, en ese borrador, que se ha destinado a viviendas residenciales. Sopla. Exacto. Claro, es una parcela que había comprado el Cabildo para suelo público. La compró el Cabildo hace 2 años, entonces lo que dice Vecinos Unidos es que, claro, que es plan y conjuntamente con el Ayuntamiento, que si no se habían enterado de que este suelo, que esto lo había comprado el Cabildo destinado a suelo público, con lo cual es la que está en el famoso aparcamiento del Molino, que para que todos se sitúen, en Gómez Ulla, que se está utilizando actualmente como aparcamiento. Sí. Pues claro, de repente te plantan no sé cuántas torres de apartamentos porque supuestamente está destinado a vivienda residencial cuando lo había comprado el Cabildo para como uso público. Zona es uno pequeñito, una cosa así, bueno, en fin, allí, sí, por lo que sea, grande, pequeño. El caso es que hay correcciones que se están... se necesitan cierta coordinación. Sí, digamos. Y se están comprobando ahora cuando se había dicho que no era así, y evidentemente pues los primeros sorprendidos son los propietarios y, en el caso de las viviendas, los vecinos. Es muy de Arrecife eso de que intentar hacer algo y que después darte cuenta que apareció el dueño de ese sitio, o por otra parte también enterarse ya de que alguien quiere hacer algo en la ciudad que administras, casi que por casualidad, como fue la planta de biogás, en torno a la que, Paola, hay noticias porque hoy desvela Canarias 7 que la empresa dice que mejor vamos a esperar a que se pongan de acuerdo. Sí, y de hecho, Nueva Canarias, que teníamos ayer con nosotros aquí a Armando Santana, también ha enviado un comunicado, pues digamos que celebrando efectivamente que la empresa prefiere dialogar y establecer un consenso antes de hacer nada, precisamente por el descontento de muchos, entre otros, de Nueva Canarias y de otros tantos y de ecologistas, por supuesto, lo más importante, que han salido en contra y se han mostrado en contra de situar esa planta de biogás donde querían situarla. Por lo tanto, ahora parece ser, sorprendentemente, porque no estamos muy acostumbrados a que las empresas quieran dialogar, ¿no? Porque es cierto que, bueno, sí, tienen derechos adquiridos, sobre todo, claro. Exactamente. Con lo cual parece que, bueno, de momento se paraliza esa planta de biogás y van a esperar a que haya un consenso para ver si se puede ubicar en una zona pues más acertada. Bueno, pues vamos a esperar. Yo ayer decía que estas cosas suelen terminar con o la planta hecha o la construcción, en este caso es una planta, o en su defecto el solar vacío y un pastizal a la empresa por el lucro cesante, por los derechos pisoteados, etcétera, porque los políticos no se han enterado de nada de la misa a la media. En otros casos, no digo que este vaya a ser igual, pero me temo que va por el camino. Sí, es que con lo del plan general, por ejemplo, que también, porque van todo, como dices, todo se mezcla. Lo del plan general también, Vecinos Unidos recordaba eso precisamente, que cuidado, porque si el ayuntamiento en un futuro quisiera recuperar esos terrenos, tendría que expropiarlos y pagar. Por lo tanto, evidentemente, las cosas hay que pensárselas 2 veces, ¿no? En fin, bueno, y la última antes de la entrevista tiene que ver con La Palma, tiene que ver con el volcán y tiene que ver, Paola, con que se están definiendo ya exactamente las ayudas del Gobierno central, esos 200 y pico millones de euros, ¿no? Sí, efectivamente, ayer ya lo habían anunciado con anterioridad, cuando recordamos ya se habían planificado y se habían puesto sobre la mesa esos 10,5 millones de euros por parte del Estado, hacia el Gobierno de Canarias también, para la adquisición de viviendas, y se anunciaba ese mismo día que este martes, es decir, ayer en el nuevo Consejo, se anunciarían nuevas medidas. Bien, pues se han anunciado, como bien dices, esos 214 millones de ayudas, Jaime, que por un lado serán subvenciones y ayudas directas para paliar los daños de viviendas, de locales y de entornos productivos, y por otro lado, actuaciones de apoyo e impulso para la reconstrucción económica, social y laboral de La Palma. Con respecto al volcán, vamos a continuar hablando con
o partiendo de la conversación con nuestro invitado de hoy, que es Benjamín Perdomo, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Benjamín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué y tal? Muy ¿Cómo bienvenido. estamos? Muchas gracias. Porque lo último, lo más reciente que hemos sabido de los centros es esa decisión de ser también solidarios con la isla de La Palma, ¿no? Sí, efectivamente, y además solidarios de manera conjunta, que sí que me gustaría resaltarlo, tanto con el comité de empresa, junto con la dirección de la empresa. Yo creo que es importante, ¿no? Todos los trabajadores, todos los CAT en su conjunto, pues estar del lado de nuestros compañeros palmeros, amigos, e intentar echarle una mano en la medida de lo posible, ¿no? Entonces hemos realizado una pequeña batería de ideas y de proyectos que queremos sacar, como hacer conciertos para donar las entradas que tengamos, poner personal a disposición si es necesario, pues cocineros y demás que tienen muchas ganas pues de ayudar y de estar presentes en lo que se necesite. Y yo creo que es una buena iniciativa tanto desde el punto de vista pues, humano, social, y desde el punto de vista que como empresa, que la mayor empresa pública de la isla y de Canarias se ponga al lado, no solo la dirección, sino el comité de empresa con sus trabajadores, para echar una mano en todo lo posible. Creo que habla del carácter de esta empresa y de lo humana que claro. es, ¿no? Es que ayer leyendo esta nota de prensa, esta noticia y tal, pensé en algo que ha sido triste actualidad durante muchos años en el pasado, las nulas, las malas relaciones entre la dirección y los trabajadores. Hubo momentos que se insultaba a los camareros, hacían públicas cosas muy privadas como nóminas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ahora esa relación? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo soy una persona extremadamente estricta, es decir, a mí me gustan las cosas bien hechas y me gusta que los trabajadores trabajen, es decir, no hay otra, como todo el mundo y como todo el mundo en su casa, y soy exigente y pido resultados a final de mes y pues marco objetivos. Ahora bien, eso no quita que, como bien decías, ocurrió anteriormente, que tengas que insultar, que tengas que pisar, que tengas que, es decir, que menospreciar al que tienes enfrente. Yo creo que con educación, sin un tono más alto ni más bajo, las cosas salen, se hacen y vas de la mano. Yo continuamente discuto con el comité de empresa, continuamente, pues, porque ellos tienen su punto de vista, yo tengo el mío, o la dirección tiene el suyo, pero al final es una cuestión de respeto. Yo soy contundente cuando digo las cosas y cuando quiero hacer un determinado camino. No es casual que los centros, y lo repito, es decir, no es casual que los centros hayan sacado 65 pliegos a concurso. No es casual, eso es trabajo. No es casual que hayamos arreglado todos los centros, eso no es casual, eso es trabajo constante y estar todo el día encima. Entonces yo creo que siendo contundente, teniendo claro lo que quieres hacer con la empresa y con los centros, teniendo claro cuál es el objetivo y el camino, al final la gente te sigue. Es decir, si eres respetuoso, como estamos siendo, con la cordialidad con lo que hablamos, no solo con el comité, con todos los trabajadores, pues bueno, da sus frutos, da tranquilidad, y yo creo que la empresa nunca ha estado tan tranquila como hasta la fecha, ¿no? Es decir, yo creo que hasta la fecha, y los 10 años de la etapa de Coalición Canaria fue terrible para los trabajadores del centro, que tenían una obsesión contra ellos que era algo enfermizo, y de hecho a día de hoy el que es portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo sigue estando enfermo, sigue teniendo una obsesión enfermiza contra los trabajadores de los centros, que cada vez que puede siempre tiene una piedra. Entonces pues bueno. Claro, y que al final esto todo es una cadena, ¿no? Por así decirlo, porque evidentemente si se trata no bien, sino como se merecen, que en este caso es muy bien a los trabajadores de los centros turísticos, estarán cómodos en su trabajo, tratarán bien y harán su trabajo como merecen los centros turísticos en este caso, y a su vez la gente que acude a los centros turísticos estarán más cómodos, que es lo que está ocurriendo, si no me equivoco. Sí, pero yo no, efectivamente, pero yo no quiero que es decir, que la gente tenga la sensación de que el trabajador hace lo que le da la gana. Sí, que es un parque bolas aquello. Sí, bueno. sí, que es un parque que no No, pero creo que eso se ve, que no es así, ¿no? Por eso, que la gente no, es decir, que aquí hay que trabajar, que aquí hay que sacar las cosas adelante, que tenemos que hacer muchísimas cosas para llegar al punto en el que tenemos que estar. Pero hay una cosa muy importante, es decir, que la restauración, ha pegado un cambio tremendo, y eso se debe a todos los cocineros, a todos los camareros, a todos en general, que no paramos de trabajar y que estamos continuamente con la restauración. Las tiendas igual, pero es que los centros están impolutos e impecables, y eso se hace trabajando. Entonces, que nadie vaya a creer que yo en los centros ahí pones como dices tú, Jaime, pones un parque de bolas para que la gente vaya a disfrutar. No, ahí se trabaja, te lo garantizo. Ahora bien, con respeto, ¿no? Es decir, como tiene que ser la cordialidad entre un empleado, dirección
y nada más. Y en todo caso, claro, que aquí nos hemos acostumbrado, como estamos hablando de una empresa pública dirigida por políticos, y hemos confundido un poco el culo con las témporas, ¿no? La política con criticar, la política con esto, con lo otro. Si esto lo extrapolamos a un negocio normal, tú imagínate que yo tengo un restaurante privado, pequeñito, con 10 mesas y tal, y me pego todo el día diciendo que el cocinero es un vago, que los camareros no sé qué, tal. Yo, jefe, dueño de ese sitio, estoy despotricando. Luego espero que vaya gente a comer allí. Claro. No va a ir nadie. Va a decir, pero si es el dueño habla mal, ¿no? Exacto, es lo que estaba comentando justamente, así, que los trabajadores siempre necesitan, pues eso, que también se les trate bien y como una especie de motivación. Evidentemente ellos tienen a su cargo y su responsabilidad hacer bien su trabajo, que creo que se está demostrando en este caso, y por eso, y bueno, aprovecho para preguntarle que cómo está la situación, que cómo sigue el turismo. Ahora hemos pasado un poco ya la temporada de verano, nos metemos en la temporada de otoño-invierno, cómo son la situación actual y las previsiones un poco. Bueno, las previsiones son muy buenas. Yo creo, si todo sale bien y seguimos en este ritmo, que al final es lo que importa y lo que la gente transmite, al final de año las cuentas volverán a estar cuadradas otra vez, con beneficios, pequeñitos, pero con beneficios, o con muy pequeñas pérdidas, a pesar de los 6 primeros meses que hemos vivido. Y ahora tú piensas que nosotros, después de todo este trabajo que se ha hecho durante durante la pandemia, durante aquellos años o meses en los que estuvimos pues, con poca afluencia, pues hizo un trabajo muy bueno desde mi punto de vista, ¿no? Que era poner al día como restaurante, la restauración, comprando lo justo, lo que se necesita, con cartas pequeñas, excelentes. Tú estuviste el otro día en el monumento, que lo hablábamos fuera, y comiste de maravilla, muy bien. lleno, lo que nunca se había visto. Sí. Es decir, y así están todos los restaurantes, las tiendas, oye, comprando lo que tienes que comprar, no almacenando stock ni comprándole a colegas y dejando todo lo que se le compraban los coleguitas de coalición metido en los almacenes, sino compras y vendes como tiene que ser. Y al final todo ese proceso te lleva a una cosa, que es lo que estamos viviendo. Es decir, ¿tenemos los mismos ingresos que en el 2019? No, ahora mismo estamos a un 80%, un 85% respecto al 2019. Los ingresos han bajado mucho, un 15%. ¿Qué ocurre? Que los gastos son tan pequeños que tu margen sobre los ingresos es tan elevado, es tan grande, que da igual que ingreses menos, porque tu margen es mayor. ¿A mí de qué me vale ingresar más si mis gastos se comen lo que ingreso? Ahora no, es decir, ahora tienes un margen, a cada mes le estamos sacando un margen sobre los ingresos que es brutal, es algo exagerado. Entonces, pues estamos encantados y tranquilos. Y si las cosas no se estuvieran haciendo bien, los proveedores no cobrarían, las nóminas no se pagarían, la seguridad social no se pagaría. Es decir, y estamos al día con todo el mundo, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y eso significa es que se hicieron las cosas bien, pasamos un momento estrecho y complicado, y que a partir de ahora nos vamos a recuperar a un ritmo vertiginoso. Bueno, eso ha roto incluso sus propias previsiones. Recuerdo que usted había dicho que el 2021 iba a ser bastante peor que el 2020 y estaba un poco trincado con respecto a eso. No, pero que va, es que te digo, nos va muy bien. Para que te hagas una idea del cambio de mentalidad de empresa, es decir, a día de hoy si la turoperación deja de trabajar con nosotros, que no va a suceder nunca porque voy a intentar que se mantenga durante el resto de los días, porque al final tu negocio tiene varias patas, que todas caben y todas entran, pero si a día de hoy, imagínate que hay una bronca con la turoperación tremenda en el que te pones en tu sitio, ellos en el tuyo y dices, oye, que aquí no entran más, no pasaría absolutamente nada, seguiríamos trabajando y teniendo beneficios. Es decir, al final lo que se ha hecho es regularizar la empresa, reducirle los costes y dejar de pagarla a tanto amigos y empezar a trabajar como se debe. Y otra de las cosas que refleja que vaya bien, imagino, creo que fue el mes pasado cuando contrataron a más gente en los centros, no sé exactamente dónde, pero creo que fueron camareros y peones de limpieza y que además dijeron que, o anunciaron que se continuaría haciendo procesos. Lo que estamos haciendo es, además de contratar gente, porque nos hace falta gente, es decir, regularizando. Es decir, tú sabes que todos los ayuntamientos, por ejemplo, Cabildo, siempre hablas de, pues a este lo han puesto aquí porque hacía falta una persona y vas moviendo gente y vas haciendo encaje de bolillos. Eso ocurre en todas las administraciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, concursos internos para ir regularizando. Sacamos el concurso interno de fregador, sacamos el concurso interno de peón de limpieza, sacamos el concurso interno de camarero, sacamos el concurso externo esta vez de chofer de guaguas. Entonces, ya hemos regularizado
todos los camareros que estaban en una situación no irregular, sino que a lo mejor eran peones de limpieza y estaban de camareros. Entonces ya hemos regularizado todos los camareros, hemos regularizado todos los peones de limpieza, hemos regularizado todos los freganchines y ahora pues sacamos al exterior 2 plazas de camarero y 4 plazas de peones de limpieza. Sacamos una lista de sustitución de chofer de guagua, que ya, es decir, ya hay dos personas trabajando. Y ahora vamos a seguir regularizando las plazas, es decir, ahora vamos a seguir con cocina, vamos a seguir con auxiliar administrativo, vamos a seguir con... ¿Para qué? Oye, pues para que dentro de un año o dentro de poquito tiempo no tengamos que estar pagando pluses porque uno hace una actividad de la que no, sino todo regularizado. Pero así tienen que trabajar todas las instituciones, es decir, tú tienes que regularizar todos tus puestos de trabajo y que el que está ahí sabes que es auxiliar administrativo y que no está ahí porque era fregador y porque... Una especie de RPT, digamos, ¿no? Efectivamente, regularizar las plazas, es decir, sacar a concurso y que la gente que aprueba, que se presente y aprueba, pues es su plaza, y si no, pues tendrá que volver al sitio de donde partir. Hay otra cuestión que también se ha implementado de un tiempo a esta parte y que ha suscitado intercambio de pareceres, ¿no? Y es la apertura del auditorio de los Jameos del Agua al arte, porque en realidad es también una suerte de arte, a los cómicos, al humor, a los monologuistas y demás. Hay gente que interpreta que los Jameos del Agua es algo tan guos que ahí solo cabe pues ópera y música clásica y gente con tacones de 20 centímetros y chaqueta, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice, oye, pues qué bien que esto, que es nuestro, que al fin de cuentas es público y es de todos, pues también se puede ir ahí a echarse unas risas y a ver a un tío sin camisa y a no sé cuántas otras cosas más, ¿no? ¿Cómo está funcionando eso, Benjamín? Mira, a mí el clasismo mal entendido me parece vergonzoso. Así de sencillo. Quique Pérez es uno de los mejores humoristas de Canarias, con vistas a saltar a la península, que lo llaman muchísimo. Omaira Cazorla es una humorista extremadamente reconocida. Aarón Gómez es extremadamente reconocido. ¿Por qué nuestra gente no puede actuar en sitios emblemáticos como estos? ¿Por qué lo tenemos que cerrar a un determinado grupo, a un determinado clasismo que no se entiende? Pues yo como consejero delegado quiero que Jameo se abra, quiero que la cueva se abra y quiero que estén vivos. Es decir, y que haya arte, que haya cultura, y el arte y la cultura no es solo un violinista o un pianista, ¿sabes? Es decir, la cultura también es un humorista, la cultura también es un psicólogo que dé charlas en Jameos porque es un sitio espectacular donde la pueda dar con las vibraciones que eso tiene. Pues a mí me encanta que la Cueva de los Verdes la pueda ser usado por gente de aquí, pero no es más. Es decir, si hablan de clasismo y demás, durante muchísimos años en Jameos no se ha hecho nada, absolutamente nada, y ahora lo estamos moviendo. Pero es más, para que la gente lo sepa, tenemos cerrado, a falta de poner la fecha, que Sara Varas venga a tocar a Jameos. ¿Por qué no puede venir Sara Varas y por qué no puede venir Quique Pérez? Pues yo estoy encantado de que venga. Sí, no, y me da, es decir, y me da pero escúchame, pero que me da lo mismo la crítica. Es decir, uno como gerente de esta empresa marca una línea o establece un camino que es el que creo que el que hay que seguir, y es el camino que hay que seguir de lo que estábamos hablando antes, de regular plazas, de sacar a concursos y demás. Y creo que Jameos y la Cueva... Pero si es que funciona. ¿Cómo que sí funciona? No, Quique Pérez, es decir, a la hora estaban todas las entradas vendidas, sacamos una segunda actuación y a las 2 horas estaba todo vendido. O Mayra Cazorla, lo mismo, Aarón Gómez, lo mismo. Con gente que sí disfruta de Jameos en otras circunstancias y a lo mejor con gente que no disfruta de Jameos en otras circunstancias y que lo está descubriendo y que puede disfrutar. Pero es que te voy a decir, más, es que en noviembre viene Sara Varas, pero es que voy a cerrar los sabandeños a final de año. ¿Sabes lo que te quiero decir? Jameos y la Cueva de los Verdes y los centros tienen que ser un espacio de cultura y estar abierto y no cerrarse. Oiga, también le voy a decir una cosa. Usted preside una empresa que se llama Centros de Arte, Cultura y Turismo. Que a veces sí. Y que usted sabe muy bien que a mí la crítica tampoco me quita el sueño. No, ya, pero yo desde hace mucho tiempo, y yo entiendo que el clasismo malentendido, o sea, es decir, en ese debate de que a quién traes, a mí, yo creo que esto, es decir, si vamos a pensar que esto era como antes, que el Cabildo ponía dinerales para traer pues, a la ópera de no sé dónde, al baile de no sé... No, es decir, la cultura es mucho más... para minorías, ¿no? Claro, es para minorías. Entonces,
la cultura es transversal. Pues hay gente que quiere ver un determinado espectáculo en un determinado sitio y hay otro tipo de gente que a lo mejor no quiere ir a ver a esta persona, pero oye, ¿por qué solo? Es decir, ¿por qué tenemos que cerrar? Yo creo que Jameos y La Cueva, mientras yo sea consejero, hay que abrirla, hay que disfrutar y hay que gozar y vibrar allí dentro. Y no solo va por alguien que por la ópera de Rusia, ¿no? No, a lo mejor con Quique Pérez la gente disfruta y se llena, o a lo mejor viene Sara Varas y se llena, vienen los sabandeños en Navidad, que es lo que queremos traer, y se llena. Es decir, yo creo que hay que mezclarlo todo. Claro, que se trata, es al hilo de eso, que justamente, y lo hemos dicho muchísimas veces, y lo hemos criticado también cuando no se apuesta por el talento local o insular en este caso, y creo que es fundamental. ¿Y por qué? Pues efectivamente Quique Pérez solo puede actuar pues a lo mejor en una fiesta de pueblo, sin menospreciar las fiestas de pueblo, pero quiero decir, evidentemente todo el mundo quisiera actuar en un lugar como Los Jameos, ¿no? Pues ¿por qué no? O sea, y también lo que comentamos, a mí no me puede gustar la música clásica, que no es el caso, pero puede gustarme más un espectáculo de un humorista y poder acudir a verlo a Los Jameos y no a una fiesta de pueblo. Por lo cual creo que mira, normalmente quien hace ese tipo de críticas, normalmente suelen tener nombres y apellidos, ahí me voy a parar. Y creo que, es decir, al final, yo con lo que me quedo es que cada evento que hacemos en Jameos es un triunfo y es un éxito, hasta la fecha, yo no sé lo que pasará en el futuro, pero cada cosa que hacemos es un lleno absoluto. Fue Bohemia con Naín, con un chico argentino, es decir, que fue espectacular, reconocidísimo en Sudamérica, y fue un exitazo, lleno hasta la bandera. Es decir, la gente está con ganas de tener cultura, de ver cosas, y nosotros pues no lo vamos ni a evitar ni a Claro, que porque tú poniendo humor no estás quitando la música clásica, lo que estás haciendo es abriéndote a más público. Exactamente. En fin, Los Jameos del Agua es un sitio tan... yo es que soy muy fan, no descubro nada de Manrique, de la obra manriqueña, de su filosofía, de sus obras espaciales, etcétera. Pero además es un sitio, si es que los sitios tuvieran generosidad, ¿no? Es un sitio tan generoso que nos admite hasta a nosotros mismos. Y aprovecho para anunciar que el día 15, creo recordar, estaremos en Jameos del Agua. También, ya hemos ido alguna vez, bueno, pues y así nos guardamos alguna pregunta también para el 15, creo recordar. Bueno, en fin, ya lo irán viendo. Estaremos aquí y ya se lo contaremos. Benjamín, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, como siempre, un placer, y nos vemos el día 15. Yo creo que sí, que es el 15 por ahí. ¿En dónde? ¿En el auditorio o en algún otro sitio? Yo soy el... Tú llegas a ese nivel, sí, ¿no? Yo soy el claro mejor, que sí, claro que sí. El mejor Cualquier mandado del rincón mundo. de Jameos es Claro que espectacular. Así Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Enseguida la tertulia. Antes vamos a ver cómo van las obras del Centro Cívico de Costa Teguise. La presidenta del Cabildo, el alcalde de Teguise estuvieron por allí echando un vistazo a esas obras y nos lo cuentan en el siguiente vídeo. Y hemos venido a visitar el Centro Cívico de Costa Teguise. Como saben, es un núcleo estratégico en la isla de Lanzarote. Representa en el municipio de Teguise prácticamente el 60% de su población. Es un proyecto donde tanto el alcalde como la Consejería de Obras Públicas le hemos puesto mucho cariño. Una inversión que asciende en torno a 1.316.000 euros. Quiero agradecer a todo el equipo técnico, a la dirección del proyecto y también a la empresa adjudicataria por el extraordinario esfuerzo que se está llevando a cabo para que en tiempo y forma podamos tener unas instalaciones dignas para un núcleo tan importante como es el de Costa Teguise. Será un espacio donde todas las personas podrán disfrutar de encuentros, de zonas de ocio, también de cafetería, de cualquier tipo de actividades. Si queremos hacer núcleos, si queremos vertebrar zonas tan importantes desde el punto de vista residencial como Costa Teguise, necesitamos facilitar de espacios de encuentro, no solo para los colectivos, asociaciones, sino también para el ámbito deportivo, cultural y un largo etcétera. Por tanto, yo quiero agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Teguise por su iniciativa y por supuesto a la financiación que ha puesto el Cabildo para hacer realidad una demanda tan importante para esta localidad. Estamos materializando la reivindicación justa de una población que demanda servicio, ¿no? En este caso es una infraestructura sociocultural y va a dar respuesta a esa oferta de cultura que necesita Costa Teguise, a esa oferta colectiva, social que necesita Costa Teguise. A principios de septiembre del próximo año, pues Costa Teguise ya tenga este pulmón cultural y el actual Centro Cívico Costa Teguise pasará a la Casa de la Juventud, que también bien merecida se lo merece.
Bueno, pues estamos ya de vuelta, después de la entrevista, después de esta visita, de poner el reloj de la actualidad en hora, ya tiempo de tertulia, si nos ven en directo, a las 2:31 de la tarde. A esta hora se incorporan a esta mesa de trabajo los periodistas Domingo Rivero. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada hoy, lo comentamos a la hora de empezar y bueno, hemos dado ya pues, nuestra opinión, tanto Paola como yo mismo, pero creo que es de justicia que nos manifestemos hoy un poco todos, ¿no? En esa afán, en esa idea de transmitir todo el ánimo y toda la fuerza del mundo a Alexis Tejera, que hoy ha reconocido que, si se acaban de incorporar lo digo, todo parece indicar, después de un año de muchas pruebas médicas, etcétera, que padece esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y, en fin, y que va a seguir trabajando hasta donde las fuerzas le den, le acompañen. Apunta en una carta que ha remitido a todos los vecinos de San Bartolomé y que ha hecho pública hoy en los medios y que pueden leer íntegra pues tanto en lavozdelanzarote.com como en biosferadigital.com, ¿no? ¿Qué decir en estos casos? Bueno, me quedo con 3 fragmentos de la carta que me parecen importantes. Al final, Alexis es un señor, es un chico, un hombre, un señor, como quieran llamarlo, que disfruta con la política. Y hasta en este momento, duro, porque el ELA no es cualquier enfermedad, no es una alergia al ácaro, para entendernos, es una enfermedad muy seria. Destaca para mí 2 titulares, bueno, un titular que de servicio público, seguiré aquí mientras lo mantenga, y 2 titulares importantes, ¿no? Utilizar su imagen pública dentro de lo que es capaz de tener una persona de una cierta relevancia en Lanzarote y, por supuesto, también en Canarias, porque es alcalde con mayoría de San Bartolomé, para destacar 2 cosas. La necesidad de hacer más investigación y desarrollo en el ámbito de la investigación científica para la cura de enfermedades, lo hemos vivido en la pandemia, además él lo pone también así. Y el segundo, una enmienda a la totalidad favorable al nuestro sistema de salud, ¿no? Salud pública. Recordemos que hasta no hace muy poco, hasta 2012, estábamos hablando de hacer recortes para tener una economía no sé qué, ¿vale? O sea, la salud y la enfermedad vienen de la mano, o sea, uno no se pone enfermo si antes no ha tenido salud. Entonces, tener un sistema de salud como Dios manda es muy importante, y después el orgullo que siente este señor, este chico, este hombre, Alexis, para entendernos, de su socialismo, ¿no? Es decir, bueno, al final deja de ser cierto que la seguridad social, como hoy la entendemos, es fruto de unos gobiernos de Felipe González, del PSOE y tal. También otros gobiernos lo han mantenido, también seamos justos, pero en el ámbito ese, ¿no? De ser de esas 3 cosas, ¿no? Investigar para enfermedades no conocidas, que es importante también, esa minoría silenciosa que destruye casas, familias y tal. Segundo, el valor de nuestro sistema sanitario. Recuerden ustedes los disparates que se dijeron de vamos a pinchar a gente en estadios de fútbol. Hablamos, yo que sé, tú porque eres del Barça o yo que soy del Madrid, hablamos del Camp Nou, el Bernabéu. Mira, un buen sistema sanitario te convierte en el 4º mejor país del mundo en vacunación, sin hacer ninguna estupidez, ¿no? Sin hacer ninguna locura. Y finalmente eso, ¿no? Su carácter socialista, ¿no? Convencido del proyecto que siempre ha defendido y que le ha llevado a ganar. Y la vocación de servicio público, porque otra persona podría decir, pues mira, yo recojo, me dedico a mimarme, a cuidarme, tal. Y nadie se lo discutiría. Por supuesto que no. ¿Con qué te quedas, Domingo? Bueno, pues en principio primero el shock, ¿no? Cuando recibes una noticia de este tipo, ¿no? Porque claro, cuando son enfermedades que aparecen tarde, no es que tú naces y ya tienes los síntomas, no, suele pasar ya cuando ya eres adulto, sobre todo a partir de los 40 años, cuando es más visible. Entonces, claro, es un shock porque ves a alguien, evidentemente, siempre hemos visto a Alexis, ¿no? Alguien evidentemente sano, fuerte, alto. Entonces, claro, te choca siempre este tipo de noticias. Estamos hablando de que en España, por lo tanto, son 2 casos por cada 100.000 habitantes, suele pasar. Entonces, nosotros aquí también hemos tratado, estuvimos en el magazine del verano y ahora también en el magazine de OVE, a esas familias que tienen con niños con enfermedades que no son comunes, ¿no? Pues enfermedades raras, enfermedades difíciles, y la verdad son, sobre todo cuando son pequeños, en este caso no, pero cuando son pequeños
la necesidad, sobre todo eso, de lo que decía, de investigar y de que el sistema, aunque tenemos un buen servicio sanitario, un buen sistema sanitario, creo que todavía hay que hacer más esfuerzo en ayudar a todas las personas que tienen enfermedades que no son comunes, ¿no? Que son las llamadas enfermedades raras. En este caso, no sé si está considerado como enfermedad rara, pero evidentemente son enfermedades que tienen muy poca gente, afortunadamente, ¿no? Rara no sé, pero cruel e inhumana, desde luego todo, ¿no? Hay dos personas, digamos, de trascendencia nacional que en estos últimos tiempos pues han padecido ELA. Una de ellas un exfutbolista, Carlos, o periodista deportivo, hermano de un futbolista, Carlos Matallana, se llama, y otro es el ex director o presidente del Banco de Santander, Francisco Luzón, quien pudo de alguna manera paliar la grave enfermedad en el sentido de, en definitiva, que el dinero solamente le sirvió para hacer más llevadera la enfermedad, y él reclamaba, él decía que ojalá la calidad de vida de los enfermos de ELA no dependiera del poder adquisitivo de cada cual, ¿no? En ese sentido, es muy injusto que una persona ante una misma circunstancia pues tiene posibilidades y entonces pues es muy bien atendida, con enfermeras, con no sé qué, con todo tipo de artilugios y un entorno que le hace más llevadera esta enfermedad, y una persona que no tiene posibilidades pues padece más que la otra persona. Es lo único que decía Francisco Luzón, diciéndome el dinero no me va a servir para nada, por eso no solamente por hacerlo más llevadera. Por eso decía yo que tenemos un buen sistema sanitario, pero que creo que necesitamos todavía para determinados colectivos o determinadas enfermedades un apoyo extra. Bueno, el caso también más evidente es Stephen Hawking, ¿no? Que tenía, claro, pero el dinero a él le ayudó también para hacer muchas terapias, ¿cómo se llaman estas? Experimentales, hacía muchísimas también, es decir, vivió muchísimos años, también tenía todo personal, sillas de ruedas hechas a la evolución. Recordemos el ordenador que también se puso porque esta enfermedad va a todo tipo de músculos, está el estómago, el tema de la voz menos los ojos, y la conciencia intelectual prácticamente te puede afectar a todos. Bueno. Así que, son conocidas y además tienen, efectivamente lo reconocen, que gracias al poder adquisitivo que tienen han podido... Creo que no te estamos escuchando, se tiene que ver con algún botón de la petaca o algo, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí, exacto. Ya está, ya creo que... Creo que ya me pueden escuchar. Ahora sí. Bueno, decía simplemente que a raíz de lo que comentaba Mingo y lo que comentabas tú, Jaime, que son personas al final conocidas, y que lo bueno es que a pesar de que reconocen de que efectivamente por el poder adquisitivo que tienen pues pueden vivir mejor dentro de evidentemente de lo malo que y lo trágica que es la enfermedad, pues que reconocen y ponen de manifiesto que se debe invertir, como estábamos comentando, en ciencia y confiar en la ciencia, porque a veces parece que tiene que llegar una pandemia mundial como la que ha llegado, pues para darnos que nos demos cuenta, sí. Exactamente. Bueno, en fin. Desde luego hay muchas enfermedades raras en las que hay que... Y fundamental cuando se hable de recorte, a ver en qué recortamos, ¿no? Sí, nos acordemos de muchas cosas. Sí, el 2011, espero que el sector educación y sanidad no vuelva a tocar, no se toque en ese no aspecto. se vuelva, no se vuelva a tocar, porque se retocó y de qué manera. Y parecía que era un insulto y un disparate dedicar recursos a salvar vidas, que es la sanidad y por supuesto la educación, ¿no? Pero sobre todo la básica es la sanidad, ¿no? O sea, Claro, es que este tipo de cosas o cualquier otra de mucha relevancia te trinca en países, por ejemplo, como Estados Unidos, y no tienes un seguro privado que cuesta un ojo de la cara y la yema del otro. pero Jaime, es todavía ¿Y qué más haces? grave, Jaime. Les explico a los ciudadanos de Lanzarote cuando oigan estas cosas. Cuando hay gente que dice, no, pues un seguro privado sería mejor, porque la clínica Ruber, la Universitaria de Navarra, las grandes clínicas españolas, que son de nivel mundial Sí, sí. y son privadas, aunque te lo puedas pagar, señores, no, la Clínica Universitaria de Navarra nunca se abrirá en Lanzarote por economías de escala, punto. O sea, tú puedes vivir en Estados Unidos, en Nueva York, tener mucho dinero y evidentemente tienes la clínica Monte Sinaí. Vives en Madrid y tienes un montón de clínicas grandes. A lo mejor a esos señores que viven en Madrid, pues teniendo unos rentas... En ciudades paralelas, que es lo que pasa en Estados Unidos, en Wisconsin, en Nebraska, no llegan esas clínicas. Entonces llega lo que es rentable, y lo que es rentable son 4 cositas. Y en Lanzarote el hecho de que una población a 2.000 kilómetros
o 2000 y pico kilómetros de la capital de España, de 160.000 habitantes que no llegamos, tengamos un hospital como el que tenemos, que afortunadamente ahora nos van a poner un búnker para tal, que van a hacer una ampliación de 14 millones, no habría ninguna empresa privada sanitaria que lo haga en ningún lado. Todavía puedes decirme que quieres sanidad privada en ciudades como Barcelona, como Madrid, que es un disparate para mí, pero todavía podría ser discutible. En Sevilla, en Valencia, ahora en Lanzarote, es que ni Gran Canaria te llega a esos ratios. Entonces hay que tener en cuenta las economías de las grandes clínicas para meter un cirujano de prestigio en una isla de 150.000 habitantes. Y aquí también da lugar el debate, por cierto, y aprovecho para meterlo, el tema de la salud mental, que también, evidentemente, está dentro de sanidad. Cualquier persona debería de tener derecho a poder acceder a una consulta de, pues, por ejemplo, de un psicólogo sin tener que pagar lo que se está pagando por una consulta de un psicólogo. Y eso ya se ha dicho y lo dicen los propios psicólogos en este caso. Con lo cual, pues, bueno, hay mucho por hacer, creo, en este aspecto. Toda la fuerza del mundo, todos los ánimos. También aquí, y como en todo, influye la energía inicial y la voluntad y el espíritu, y ojalá que siempre se mantengan todo lo alto posible, porque eso también contribuye un tanto, ¿no? Uno quiere pensar a veces que en tratar de contener hasta el límite lo que se pueda contener, pues lo que tenga que venir. Hablamos antes de la oposición de San Bartolomé, también a veces el hacer, porque va a seguir en política, ¿no? El Partido Popular en San Bartolomé ya ha mandado un comunicado ya un poco, pues eso, dándole fuerzas al alcalde, ¿no? Que a veces siempre hablamos hombre, evidentemente, y es lo que comentábamos antes, en política siempre, en San Bartolomé es muy querido y lo hemos visto. Puede gustarte la persona más o menos como en la política, pero evidentemente como persona, y lo comentábamos antes, que es antes que político, creo que todos estamos de acuerdo que es una persona impecable. No se espera otra cosa. Exacto. Bueno, la vida sigue y hay cosas de luego de absoluta poca importancia en relación a otras muchas que la vida nos depara. Ya ven ustedes con qué mala leche viene a veces, pero bueno, hay que seguir contando cosas. Y no está en el guión, yo a veces hago guiones y a veces no. O sea, la mayoría de veces no. Y cuando hago guiones no los cumplo. Porque es que decía, no, quiero pulsar la opinión de ustedes porque me interesa, porque ha habido controversia con esto y no es tanta broma, porque es también la mirada que tenemos sobre determinados espacios públicos. Benjamín Perdomo ha estado aquí en la entrevista y lo hemos hablado con él al respecto de abrir el Auditorio de los Jameos del Agua a eventos, digamos, que están muy alejados de la cultura elitista o de lo que muchos han relacionado a veces, Jameos del Agua, con eventos, ópera, música visual, danza de no sé dónde, grandes orquestas sinfónicas, y él ha llevado allí a actuar a Quique Pérez, a Omaira Cazorla, a Araón Gómez y tal, ¿no? Y yo lo he reconocido públicamente, hay gente que lo critica, pero a mí me parece bien, porque los Jameos es un sitio público, es un sitio de todos y no está en ningún lugar escrito que allí haya que ir con chaqué, con smoking y con tacones de 20 centímetros. Pero quiero conocer también la opinión de ustedes, porque a lo mejor me estoy equivocando. No, a ver, desde el punto de vista que tú alquilas y está pasando los Jameos el auditorio de los Jameos a todo tipo de congresos, claro, entonces ya también podemos decir, bueno, pues si lo has alquilado para que hagan un congreso médico, un congreso de turismo, un congreso de zapatillas, de no sé qué, es decir, lo alquilas prácticamente al mejor postor, porque pasa así, se alquila, tú vas a hacer un congreso, pues claro, también dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no cultura? Cultura de otro tipo, ¿no? Mira, ahí está que, claro, Quique Pérez pues tiene una peculiar forma y está... Claro, pero es que además ese llenó 2 veces, ¿eh? Está en el cielo, claro, es que al final... ¿Y el auditorio de quién es, los Jameos del Agua? Es de todos los conejeros, de los que les gusta la Sinfónica de San Petersburgo, el Shirumatu Tato japonés que viene al Festival de Música Visual, y de lo que le gusta a Quique Pérez, pero es que hasta sin camisa. Entonces... Es que después ocurre con todo, no solo con los humoristas, sino incluso con de sanidad, que hablamos antes. Después nos quejamos de que los grandes se nos van fuera. Pues evidentemente, si nosotros no les damos un espacio y un lugar en el que desarrollar su profesión, como es en este caso de los humoristas, que tanto hemos hablado también de apostar por el talento local, si nosotros no los ayudamos a crecer y evidentemente a que disfruten todos los conejeros, en este caso de ellos, no veo el problema. Y además atraes a otro tipo de público, en este caso
a jóvenes. A ver qué dice Alberto Acosta. Mayoritariamente, que también a muchos otros sectores. Quiero escuchar a Alberto Acosta que cuando ya le preguntas sin darle tiempo a pensar, es peligroso cuando tiene tiempo de pensar. Yo no sé cómo pasa. No, yo estoy en contra. ¿Que estás en contra? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo estoy en contra. No, vamos a ver, yo creo que cada espacio tiene su lugar. Ya Cicerón en su día, en el siglo, creo que es 2 antes de Cristo, permítame, no quiero ser pedante, decía que había que adecuar el discurso al público y yo creo que el auditorio es un discurso en sí mismo. Yo creo, mi opinión personal, es que el auditorio se tiene que seguir utilizando para estas cosas por un defecto de forma que es el famoso Palacio de Congreso. Que no tenemos otra cosa. Claro. Entonces, tú un no teatro puedes... insular que recordemos fue diseñado para ser salón de actos del Conservatorio de Música. Y del teatro, perdona, y del teatro hay muchos grupos que se quejan porque no se les deja, de Lanzarote, que no se les dejan actuar en el teatro. Entonces, en el teatro o en la biblioteca o en el Centro Cívico de Arrecife, nosotros tenemos una gran deficiencia y entonces, llegados a un punto, estamos utilizando... yo lo que no digo es no hacer nada, porque el no hacer nada es lamentable, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que adaptar exactamente igual que adaptas un 4 estrellas, un 5 estrellas, un 5 superlujo, tienes que adaptar un poco. Ya de por sí, Los Jameos del Agua es un discurso en sí. Yo recuerdo la inefable cantidad de conciertos tecnos que se produjeron en la época de José Juan Lorenzo, con Pedro Sanginés obnubilando, y yo recuerdo una visita personal mía a Los Jameos del Agua, con 2 amigos, y es que se me crujía, 2 amigos de la península, además una persona, como estudié periodismo, pues resulta que tengo algunos amigos que les ha ido mejor, a otros les ha ido peor, y algunos que trabajan en medios nacionales, que son íntimos amigos míos. Y cuando los llevas y te encuentras, por ejemplo, que estaban poniendo un set de Bacardí blanco enfrente del lago del Jameo Chico, ¿no? Del Jameo Chico, a mí, por ejemplo, me rompe. Entonces, hay una parte que es cierta, que no tenemos una oferta alternativa para yo llevar a Quique Pérez a un sitio digno. En el momento que tengamos la oferta alternativa, yo creo que no pasa nada porque el discurso de los jameos sea el discurso de los Pero me jameos. parece un debate muy interesante. Pero vamos a ver, el Liceo de Barcelona... El liceo que ha sido lo más elitista del mundo. Tiene un discurso per se. Lo más elitista de España. Y ahí han pasado... Actúa la Pantoja. Sí, sí, no, yo no discuto eso. El problema... Pero, de todos Y modos, Barcelona tiene otros sitios donde la Pantoja puede chorrear ahí lo que quiera, le dé ¿no? la gana. Yo lo que te digo es que cuando abrimos una puerta, tenemos que tener en cuenta qué puerta abrimos y hasta dónde la cerramos. Pero- Cuando he recordado los conciertos bastante desafortunados, donde había hasta duda si aquello que es una cueva puede soportar los decibelios. Es que hasta esas dudas había, no se hizo estudio de nada, y aquello en una discoteca, y entonces venía, cuando vino uno diciendo que estaba recordando los tiempos de Manrique en Nueva York con el Estudio 54, cuando por cronología es imposible que Manrique estuviera disfrutando de eso, más allá de que un día fuera a Nueva York y pasara por allí. Pero es verdad que aquello se pensó para una discotequita de los años 70, 80. Y en un sitio donde no había nada, lo disfrutamos chunta todos. que ponían estos Claro, no. La pregunta que yo te hago es que cuando abres esa puerta, cuando tú abres un postigo, ¿sabes qué? Te entra un pisco de aire. Cuando tú abres esa puerta, abres una puerta al todo. Como tenemos un problema que no es como la Fundación San Manrique tiene al heredero, entre comillas, intelectual, a la herencia intelectual de César, ¿no? Que tiene un presidente que además fue uña y carne de César Manrique e hijo del presidente del Cabildo de aquel momento, que una vez en la destiladera me dijeron que qué pintaba este señor allí, bueno, unas cosas tremendas, cuando la gran figura era Pepín Ramírez. De las 2 o 3 personas en Lanzarote que sí puede Claro. saber qué pensaría Manrique de cosas. Imagínate que le dije en directo, vamos. mira, es que este es el señor del presidente Pepín Ramírez. No lleves más a ese tipo de gente. Bueno, bien, pero no tenemos eso, no hemos conseguido y tendría que hacerse algo con la Fundación, que aquello no esté en manos de un ingeniero como fue José Juan Lorenzo, que fue una verdadera calamidad como director de lo que significa la obra Manrique. Bueno. Entonces, abrir esa puerta, estoy de acuerdo, lo de Quique yo no tengo discusión, porque es un humorista, reírse es sano para la vida y tal. Lo que digo es que cuando abrimos esa puerta, Paola,
¿cuándo pones la traba para cerrarla? Ya, El promotor pero, la pone. A ver, yo creo que no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Y si sucede eso, repito, y yo soy la primera que me Estamos pondré un punto en la rememorando, no boca, desde adelantándonos, luego. Paola. Pero me refiero, yo soy la primera que me pondré un punto en la boca si eso ocurre, pero creo que el propio Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros, ha sido el que ha criticado lo que ocurría. Concretamente en los jameos del agua, con lo cual yo imagino que se sabrá que no se puede traspasar una determinada línea, imagino yo. Sí que sigo viendo puntos positivos, por lo menos, repito, hasta lo que hemos visto ahora, que es el tema de los humoristas, porque, por ejemplo, y lo comentaba antes, creo que atrae a un público de todo tipo, pero también mayoritariamente joven, que muchas veces se piensa dos veces, no, es que no suele ir a los centros turísticos, y creo que en el caso es que de los probablemente, jameos, lo que dice Pablo es verdad, probablemente este tipo de eventos abran en los centros turísticos a gente joven que conoce el espacio, que de otra manera no hubiese podido Yo eso no lo discuto. Pero siempre te digo lo mismo, adolece de no tener un palacio de congresos, que es un complemento fundamental para lo que había dicho, por ejemplo, el propio domingo, para congresos, para congresos que ahora se celebran en los jameos. Yo he organizado congresos en los jameos, o sea, los jameos del agua, y la gente cuando te viene de prestigios, directivos, etcétera, etcétera. La flipa en colores, ¿no? Alucina. También es verdad que no es lo mismo eso que un congreso de Fanta, ¿no? Y te vienen unos cuantos a tirarse a la piscina. Lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo en una parte de que, primero que nada, si es lo que tenemos, porque no hemos sido capaces de tener un maldito auditorio en esta isla, que es una vergüenza que no tenga una isla que recibe 3 millones de turistas al año, un auditorio, como Dios, un palacio de congresos como Dios manda, porque hay congresos que tú no los puedes celebrar en los jameos del agua porque necesitan tecnología, porque necesitas mover tabiques, porque necesitas tener un... Y porque hay gente que no puede por bajar tantas escaleras, caminar sobre un terreno irregular, meterse en una cueva, porque tendrá claustrofobia, yo qué sé, mil pero cosas. al final sí llegamos al punto de entendimiento, es la alternativa. Quique, yo vi Tricicle, que en su día lo vi en los jameos del agua, me estallé de la risa, adolece para mí de eso. Este es el límite. Ojo con los límites. Ojo con los límites, porque cualquier cosa te vale en el Teatro de San Bartolomé o en el Teatro de Arrecife. Pero ojo con los límites. Y lo que está necesitando urgentemente los jameos del agua, los centros turísticos en general, Timanfaya, es que haya una cabeza que no solo tenga que ver con la gerencia, sino algo que la Fundación lo tiene fácil. Un nexo de unión. Claro, del mundo artístico. Que entienda de por ejemplo, fue compañero de Alexis, pero Marcial, que fue director de los centros, vivió aquello, Toñín vivió aquello, gente que vivió aquello sabe que están hechos para que no vale todo. Pero que no vale todo. Pero yo sigo insistiendo, lo que tú no puedes hacer es alquilarlo para un congreso que pueda ir gente a sentarse. Depende de qué congreso, Ahora mismo se alquila prácticamente... Claro, yo tampoco estoy de acuerdo con que... Por eso digo que si pero tú... es lo mismo, si no hay alternativa, un tupper ¿qué congress, hacemos? no. Ahora viene el Cabildo, le ponen, ahora, un congreso, le ponen 10.000 euros de coches, de muchas cosas. Un congreso de Ferrari, pues sí, porque te interesa. Claro, pero si tú metes un congreso de Ferrari ahora, y le vas a decir después Congress, a un grupo, ¿a qué grupos le dices que no pueden actuar en jameo? ¿Qué tipo de música? ¿Folclórica? Han actuado. ¿Rock? ¿Tú sabes a qué grupos me No, pero es que entonces al final, es decir, ¿qué diferencia hay entre un humorista o a un grupo de rock? Claro, abres esa puerta. Claro, pero es que ahora mismo hay muchas diferencias, o sea, no es hay, por ejemplo, tiene que ver la calidad ahí también. lo que se llama chill out, yo no entiendo mucho, pero ¿no? Pero la música chill out... El problema no es que era el auditorio, el problema es que se cogía el concepto pero entero. Que claro que hay jameos. diferencias en el mundo de los eventos y de las artes y de todo, es decir, no es lo mismo disfrutar de música chill out, ambient, bajita, pues con una copa, charlando con alguien, lo que era aquella discoteca, en el jameo chico, lo que era aquella discoteca, y de vez en cuando ponerte algo de funky suavito y lanzarte la pista, de hecho, Toñín actúa en el jameo a chico, montar el chunta, claro, un desfase que te cagas con el DJ de te cambas, perdón, de Estados Unidos, con no sé qué, boom, boom, boom. Vamos a ver, una cosa música y la otra cosa música. Pero y el espacio es el mismo. Le voy a poner un ejemplo. Claro que hay diferencias. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy hablando del auditorio. De dos cosas. Igual, o sea, llévalo dentro. Le estoy hablando de dos cosas que, por ejemplo, son claras y a mí me encanta. Y Luis, que es editor, seguro que sabe de qué grupo estoy hablando. Aquellos que conozcan Prodigy, Prodigy es un grupazo, a mí me encanta, eso es tecnopunky, no lo dejaría, y a mí me encanta, yo iría al primero, ya no existe ese grupo, pero yo hubiera ido a cualquier concierto de Prodigy en cualquier sitio. Yo soy ahora mismo el responsable de los centros turísticos y no meto a Prodigy en los centros turísticos.
Lo que te quiero decir es que, y mira que me encanta... Pues porque no, pues porque ¿Por qué no? hay formas y formas. Ahora, pero no- hasta de la potencia del sonido, no puedes meter a un grupo de que a la primera petardazo Claro, se pero cae yo el creo que habría volcán. que Y ojo con lo haciendo la chabacano casa. que pueda ser una representación en aquello. Te empiezas a meter... Claro, pero volvemos Ya. a lo de siempre. Quique es en Estamos- los límites, estamos- ¿eh? No, Quique no. es en los Yo límites. creo que Una no. foto de un acto chabacano encima del escenario de los Cameos del Agua, una foto a mí me rompe. Pero es que a lo mejor hay mucha gente que a lo La mejor... Pantoja no es chabacana. Pero es que a lo Folclore, mejor mí mucha yo no lo gente, comparto, pero hay mucha gente que a lo mejor ve a Isabel Pantoja en un escenario y le resulta lo peor del mundo. Ya, bueno, No, pero esos son gustos. pero A mí, yo me, creo que a mí empezamos- me parece chabacano uno de estos que tiene la gorra para el lado, 20 medallas y que canta mi hermano. Claro, para ti. Eso me parece Pero a lo chabacano, más mejor- que un tío sin camisa, claro. por ejemplo. ¿no? Pero Me, es que a lo me mejor ofende o- más. ¿no? otro Pero a ver, lo también ve- tienes que ponerlo en contexto, un tío sin camisa, que ¿por qué está sin camisa? Quiero decir, es el show, es parte de ello, no es que sea algo más particular, no sé, Me yo ofende insisto. más Yo una les letra, digo- una letra machista que un... Creo Yo le que digo, tenemos que yo hacer le la digo, casa. fíjate primero, cómo no por el estábamos tejado. todos de Estamos- acuerdo. Yo te pero digo, estamos ¿no? haciendo Y la cuando casa- empiezas a poner los puntos sobre las IE, No, yo aparece sí el estoy- tilde. No, pero yo creo que estamos haciendo la casa, diptongo. la casa por el tejado. Ese es el problema que estamos haciendo aquí. Es decir, hay que hacer la casa por los cimientos. ¿Y el cimiento qué es? Un palacio de congreso. bueno, Entonces, claro. una vez que tú Hombre, tengas... claro, Mientras estamos todos de tanto, acuerdo. Pero atragannos mientras muchas tanto podemos Entonces opinar tú, de... mientras tengas un palacio, cuando lo tengas, tú puedes decir qué queremos para los jameos, qué queremos, qué tipo de Exactamente. eventos, qué tipo de congresos, qué tipo de actos. Claro, si el problema es ese, pero que no hay mientras tanto, alternativa. evidentemente es una Yo, fuente por de- ejemplo, caminar por aquello y verme lo que yo me vi, lo repito, estaban montando los sea, operarios. aquello no tal. tenía- Una barra de Bacardí blanca con aquello Bacardí, con los cacharros ahí, verlo allí, yo cuando lo vi es que me crujía el alma. Y si Es fuera que- lo único blanco que había, porque las paredes estaban, no sé, Jameo, recordemos que está todo alveadito, la zona de piscina toda blanca, Sí, sí, da sí. contraste, entonces... Ay, por eso digo que no creo que vaya a ocurrir, es que Benjamín lo Ya ha ha criticado en ocurrido, numerosas ocasiones, sería muy torpe, me refiero, ¿ha ocurrido cuándo? No, pero Paola, estamos hablando en abstracto. Yo no creo que Benjamín se atreva a hacer cosas extrañas ni esté en su aquello. A la pregunta en abstracto de qué es lo que podemos o no podemos llegar, Claro, te puedes encontrar con propuestas encima de la mesa de los centros sí, turísticos. propuestas, claro. Hay dos, ha anunciado hoy dos futuras actuaciones. Ay, Dios mío. Vamos a someterlo al criterio de la mesa. Sara Varas. No, hombre, claro. Sí, claro, pues si taconea muy fuerte, No. que acabamos de lijar el escenario. Hay cosas Pues evidentes. hay que poner un nuevo escenario para Y ver a Sara concierto de Varas. Navidad de los abandeños. Hombre, claro, eso no hay discusión. Eso cabe. ¿vale? No hay discusión. Yo creo que por lo que hemos visto No que hay se ha hecho con discusión los centros ninguna. turísticos No, yo qué estos sé, últimos pues, tiempos, yo no. creo que muy difícilmente se va a cruzar esa línea y se va a pasar a algo que no... Pero yo sigo insistiendo, Creo. no hablamos del auditorio, hablamos del ¿no? conjunto, es decir, el problema de la música esta de discoteca, a lo mejor lo hubiese hecho solo dentro del auditorio y a lo mejor es diferente el Sí, concepto. no, Pero a ver, pero pero la de gente, todos la modos, gente que de pa' pie música- encima pa' de los música- sillones bailando No, con el no. cubata en la Pero de mano. todos modos, pero Nadie para ha tenido música- 20 años. Para pero- música de discoteca Paola, hay no, discotecas el problema, y para... el problema que tenemos tú y yo en esta conversación es lo terriblemente joven que tú eres. Y te explico por qué. Puede Y ser. maravillosamente. Puede No, ser. el discurso que estamos teniendo hoy, a nadie se le hubiera creído antes de Pedro Sanginés ver lo que se vio en los centros turísticos. A nadie. En esta isla, antes de Pedro Sanginés, nadie se hubiera creído lo que se llegó a hacer en los centros turísticos. Entonces, lo importante es que se sigan haciendo cosas, que se sigan, pero que se empiecen a poner barreras. Que yo tuve 20 años, joder, tengo 46, lo tuve hace 26 años. O sea, hasta hace 16 años era veinteañero, ¿no? Cuando cumples 30. Pero, no, hasta los 29... No me hagas pensar, sigue. Sí, Yo sí. estaba Vale, intentando apuntar A mí todavía me cómo queda, sí. podría Todavía decir te yo queda. eso. Y yo solamente lo podría decir emulando a Serrat hace Pero de 20, todos hace modos, 20 Alberto- años que digo que hace 20 años que tengo 20 años o algo así. Pero de todos modos, Alberto, sé, va liando. yo te estoy entendiendo perfectamente y no... Y no critico estas actuaciones de Quique, ¿eh? Exacto, pero es que yo estoy en las mismas. Ni Yo los estoy diciendo abandeños ni que el yo también Salvador. estoy de acuerdo en que esa es la barrera, que tampoco pondría ahí, por muy, como dices, maravillosamente Venga, joven que oye, sea, no pondría otro tipo de actuaciones. nos Que vamos, quede claro, porque la música de verbena es las verbenas y la música de discoteca Nunca es la hemos estado discoteca. más de acuerdo, Paula. Visto lo visto, lo voy a dejar en el aire. Me contestan después de 2 o 3 días cuando volvamos aquí a reunirnos los mismos, el viernes. ¿Podría actuar Ignatius Farray en los Jameos del Agua? Bueno, hasta luego, Paola. Hasta A mañana. pensar. Hasta mañana, Alberto. Hasta Hasta mañana, David. Ignatius Farray, gran cómico canario, estridente, pero gran cómico. Gracias a todos, hasta mañana, buenas tardes.